Hoy vamos a hacer un video diferente a lo habitual. Vamos a hablar de Chris Chan, alias ¡El Cogevieja! O más bien, ¿por qué no deberíamos de estar hablando de Chris Chan y de cómo esto ¡No es bueno! O tal vez sí. Para empezar, si entraste en este video, seguramente habrás visto mis maravillosos documentales sobre la vida y obra de este hombre y cómo terminó en prisión. Así que, ¿quién es Chris Chan? ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Y por qué el internet lo tiene tan investigado? Me lo voy a saltar. En cambio, vamos a hablar de un tema que me ha llamado mucho la atención desde que empecé a documentar en videos la vida de este hombre. Y se trata de que a algunas personas no les gusta el tono de mis videos. De hecho, el primer video que subí de Chris Chan, que era una historia de 4chan, tuve que poner un disclaimer pidiendo disculpas porque la gente se le estaba agarrando conmigo muy seriamente de una persona que, como todos sabemos, tiene trastorno del espectro autista. De hecho, streamers bastante conocidos como Juan Guarnizo, Cágate, el novio de Larry Gameplay, mi amor, reaccionaba a mi video contando su historia. Y para resumir su reacción, fue más o menos decir por qué la gente se está metiendo con Chris Chan si Chris Chan no ha hecho nada, entre comillas, malo. Es por eso que voy a meter el dedo en la llaga con el debate moral, de si tenemos derecho a comentar la vida de otra persona como si esto fuese el lore de One Piece. O peor, una versión pirata de la película El Show de Truman. Y sí, a fin de cuentas, esto perjudica a Chris Chan de alguna forma. ¡Comencemos! Para introducirnos al tema, tenemos que hablar de todos aquellos que rodean a la persona más investigada de internet, la historia de Chris Chan o Christoria. Término que muchos retrasados en 4chan y enciclopedias dramáticas acuñaron para hacer una especie de biografía sin permiso de todo lo que pasa en la vida de Chris Chan. Todo desde cuando fue descubierto por internet y empezaron las troleadas masivas, hasta de antes, de tan atrás de como encontrar un comercial de la época de los 80 de cuando él era un niño y ganó un sorteo oficial de Sonic. Fotos de su graduación, fotos de cuando él se sentaba en el campus de su universidad con carteles de se busca chica sin novio, y fotos de cuando era bebé. ¿Qué tan enfermo tiene que estar internet para encontrar esos detalles de tu vida personal tan así? De buenas a primeras, sé lo que todos estéis pensando. La vida de Chris Chan es probablemente uno de los casos de doxeo masivo más grandes que puedan existir. Prácticamente si hay un dato de esta persona que exista, alguien lo ha documentado y lo ha puesto en su wiki oficial. Pero cágate, su vida es tan grande que tiene que ser documentado en su propia wiki oficial. En este punto es cuando realmente piensas que internet se le ha ido un poco las pinzas con Chris Chan. Pero antes de querer culparlos a ellos de saber tantas cosas sobre Chris, ¿sabías que, de hecho, gran parte de esta información la ha dado el propio Chris? A ver chicos, nos guste o no, sea moral o no, la gente necesita mentir y ocultar cosas de sí mismo para poder vivir en armonía unas con otras, ya sea para evitar problemas o ocultar detalles personales que puedan incomodar a otras personas. Sin embargo, esto no sirve con Chris. Chris es tan honesto, o más bien, tan verdadero y honesto con su información personal, que no importa qué tan perturbador o perjudicial sea para sí mismo. Chris dirá la verdad y completamente la verdad, ya sea que admita que toma semen con Fanta o que tiene problemas para mantener el submarino dentro de sus pantalones. Chris casi nunca dirá mentiras y si las dice simplemente es muy malo mintiendo y ocultando cosas. Así que buena parte de la información que hay en internet de Chris, desde dónde vive hasta sus más oscuros secretos, la ha contado él mismo. Y es que durante un tiempo, él fue la persona más ingenua de internet, tan ingenua que de hecho podía considerarse peligroso para sí mismo. Pero más que hablar de todos los defectos personales que tiene Chris, deberíamos hablar primero de todas las personas que lo rodean. En la Christoria existen 5 tipos principales de personas que están en contacto con Chris. El primero de ellos, el cual me incluyo y el cual la mayoría de ustedes se identificarán, es ser un orbitador. Un orbitador no es más que una persona que está al tanto de las travesuras de Chris en internet y de su historia en general, y están esperando a ver cómo evolucionan los hechos en su vida diaria. Básicamente son público espectador. Luego, entra en la categoría favorita de todos aquellos que quieren darme por el culo cada vez que quiero publicar un video referente a Chris Chan, los caballeros blancos o White Knights, que son básicamente las personas que quieren proteger a Chris pero por los motivos totalmente equivocados, ya sea porque le tienen lástima por ser autista o porque no están de acuerdo con el comportamiento de los trolls. Luego tenemos a los Aloyins, personas que intentan magnificar al extremo los rasgos negativos de Chris y tratar de incitar actos como el daño físico y otras formas de hacerle daño. Por otro lado tenemos a los habilitadores, que no son más que orbitadores que tratan de alimentar las fantasías de Chris y sus hábitos autodestructivos. Un ejemplo de esto es la famosa fusión dimensional, suceso casi apocalíptico en el que Chris cree que fusionará toda la realidad con la de los dibujos animados, anime y videojuegos. Estos habilitadores le comentarán a Chris en Twitter con la intención de decirle que la fusión de hecho está sucediendo y que hay gente que ya está conociendo a sus personajes de dibujos animados favoritos en la realidad,
cuando esto no es cierto. Esos serían los habilitadores, y finalmente está el grupo más conciso de todos, los wins. Estos son trolls fallidos que intentan molestar a Chris, pero, aparte de que no tienen éxito, lo único que provocan es terminar dando pena ajena, o peor aún, convertirse en parte de la Cristoria. Que eso muy bueno no es, porque significa que te has convertido en alguien infame. Muchas personas que entran dentro de esta categoría también intentan fallidamente hacerse pasar por caballeros blancos con la intención de hacerse amigos de Chris, ya sea para manipularlo o explotarlo con un increíble plan de trolling que termina fracasando. No he incluido a los trolls en esta lista porque los trolls significativos realmente son muy pocos, y de hecho la propia comunidad de orbitadores de Chris está en contra del troleo del mismo, y lo califican como acciones de wins. De hecho, hay un tipo llamado Hako Jogness, que se considera uno de los pocos que ha sido caballero blanco, Aloyin, habilitador y al mismo tiempo intentó ser troll y Wayne, pero terminó fallando. Lo extraño es que este tipo también es bisexual, autista y quiere cogerse a Chris. Y está interesante para hacer un video en un futuro. Sin contar a los orbitadores, estas son 4 definiciones que se conocen como la tetrada impia, y conforman la base de los comportamientos típicos de las personas que suelen estar detrás de Chris. Habiendo dicho esto, tenemos que ver ahora a un grupo más. Sí, me refiero a los trolls. Como dije anteriormente, muy pocas personas han sido capaces de trollar a Chris de forma significativa, y actualmente, cualquiera que tenga un plan épico de trolling es considerado un buen. Así que realmente hay muy pocas personas que han logrado tener efectos significativos en Chris. Trolls épicos como estos son Liquid Chris, Surfa Tito o incluso Shigeru Miyamoto. Han sido trolls épicos que han dejado su huella en la Cristoria. Y algunas de estas personas, como he tratado en el video del robo de los $6.000 a Chris, son los Idea Guys. 3 personas que han sido de los pocos trolls manipuladores que pudieron tener un efecto totalmente permanente en Chris, actuando como habilitadores que se apoderaron de su mundo de fantasía, convenciéndolos de que tenían conexión con otra realidad, cosa por lo que ahora nació la famosa fusión dimensional, y amenazar con destruirlo con un cañón destructor imaginario. Es increíble el hecho de que, cuando Chris fue arrestado por a su madre, cuando fue filmado mientras se lo llevaban, aún seguía hablando de la fusión dimensional, y de que este estaba pronto a suceder. Como ven, ya hemos visto los principales personas y grupos que rodean al famosísimo Chris, ya que con esto podemos contestar la pregunta más central de este video. ¿Está bien hablar de Chris-chan? Para responder esta pregunta, hay que analizar la situación de Chris desde 2 frentes distintos, en relación a su situación personal en internet y su vida en general. Uno de estos puntos es creer que Chris ha sido una víctima de sus circunstancias, y es que parece ser la más obvia. Chris ha sido un niño que, si bien no ha sufrido abusos, venga que no es un sociópata, Chris sufrió de una sobreprotección tal y una falta de tratamiento coherente de su condición como autista, que de hecho, esto terminó en una especie de desarrollo anómalo, que lo convirtió en un hombre niño eterno que desdobla la realidad tanto como puede para validar sus puntos de vista extremistas como mecanismos de adaptación desadaptativos que no hacen más que empeorar su condición. En otras palabras, distorsionan su realidad a su antojo para poder escapar de sus responsabilidades, estrés y otras cosas que lo afecten de manera profunda. Cosas como tratar de atacar a una empleada de GameStop porque los brazos de Sonic ahora son azules. Internet no ayudó a esto. La Cristoria, en cierto sentido, se convirtió en un punto de inflexión para seguir mandando al traste la salud mental de Chris, que ya se consideraba irrecuperable, hasta un punto en el que difícilmente aún podemos creer que Chris-chan es una persona funcional. Por lo tanto, la gente tiende a catalogarlo como un enfermo mental y que no tiene la capacidad de razonar coherentemente sus acciones. El otro punto de vista es que Chris, de un modo u otro, se lo buscó. Y es que, a ver, Chris es lo suficientemente competente como para tener su propia licencia de conducir, ser juzgado en un juzgado y manejar su propia cuenta de banco. Así que, Chris tendrá nociones mínimas de lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, su condición como autista normalmente lo hace tener una gran reticencia al cambio, por lo que su madurez atrofiada y el hecho de que no ha aprendido ni una sola puta lección en lo que ha llevado de vida, lo ha llevado por un camino de no crecer hasta un punto ridículo. Todo esto nos puede hacer pensar que Chris-chan se buscó la mayoría de los problemas que él tiene en la actualidad, con cosas como ser extremadamente honesto hasta cierto punto perturbador, o hacer cosas que sabe que están mal, pero que en su mente está bien hacerlas, como atropellar a personas que no le agradan. De hecho, cuando Chris-chan fue juzgado, hizo cartas en las cuales decía que había purificado a su madre y que creía ser Jesucristo. Cartas que son revisadas y que pueden ser usadas como justificación para mandarlo de cabeza a prisión.
En el tema legal ya no me voy a meter, ya que su abogado logró sacarlo de prisión y ahora estamos viviendo una nueva saga, pero en cierto sentido, Chris, a pesar de tener la percepción de la realidad totalmente alterada, aún puede funcionar a cierto nivel como una persona capaz de seguir reglas y tener cierto comportamiento racional, en contra de personas que realmente, debido a problemas mentales, no están en sus facultades para tomar decisiones. Por lo que podemos decir que buena parte de sus infortunios en internet son cosas que él mismo pudo haber evitado. Sin embargo, Chris siempre es visto como la persona que puede dispararse en el pie, recargar y volver a disparar. Así que, más bien, en vez de preguntarnos si está bien o mal hablar de Chris, mejor hay que preguntarnos, ¿hablar de Chris Chan lo afecta negativamente? Esto depende, porque entre más la gente lo conozca, sepa de la historia, más orbitadores va a haber, y entre más orbitadores haya, más posibilidades de que se conviertan en caballeros blancos, Alojins, Wen o simplemente cristorianos que documentan su historia puede haber. Como un humilde servidor, no puedo responder a la pregunta de si su paso por internet fue un hecho bueno o malo. Obviamente las únicas lecciones que Chris ha aprendido en su vida fue a punta de trolling masivo, y algunos personajes muy malévolos como los Idea Guys han sido algunas de las personas más tóxicas que han estado cerca de él. De hecho, grupos de caballeros blancos se han convertido en trollings y han intentado acaparar a Chris para ellos mismos, pero hay gente que dice que Chris ha sido beneficiado por todo esto. Sonichu se ha convertido en un proyecto de medios de fans con derecho propio, aunque haya sido por los motivos equivocados, y hasta ha podido llegar a ser rentable. Hay gente que dice que Chris, en estos momentos de su vida, y aparte de trolling, simplemente es feliz siendo solo como es. Y ya que se le ha ordeñado una y otra vez como el lolco que es, ya es hora de dejarlo en paz y simplemente mirarlo. Porque, después de todo, desde que la gente ha intentado dejar de trolear a Chris y simplemente lo ve hacer cosas, Chris ha hecho acciones tales como incendiar su casa, sin querer obviamente. Así que hay gente que dice que en vez de reírnos de Chris o estigmatizarlo por su condición, lo que tenemos que hacer es reírnos con él, más no de él. Pero ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que está bien reírnos y burlarnos de las cosas que hace Chris Chan en internet? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y si quieres oír la historia de cómo a Chris le robaron $600,000, mira este video, no tiene desperdicio. Deja un like y comparte el video si te gustó. Sígueme en mis redes sociales y vuélvete Patreon o miembro para más videos así. Yo fui Shadow y nos vemos hasta la próxima.